que tenemos de los salmos y estamos en el Salmo número 50. Estamos en el Salmo número 50 y nos habíamos quedado en el verso número 14. Vamos a estudiar del 15 en adelante. Salmo número 50, del verso 15 en adelante, vamos a estudiar hasta donde Dios lo permita. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ministre, que nos llene, que nos hable y que nos permita tener las fuerzas necesarias para ser hacedores de su palabra, no solo oidores, y podamos oír lo que Él nos dice. Él nos habla a través de su palabra, ha hablado a través de su palabra todo el tiempo. Hoy que tuvimos una reunión, decía uno de los hermanos que está tan vigente las cosas que la Biblia dice que pareciera que como que están pasando ahorita, lo que estaba pasando en ese entonces. Y así es en nuestras vidas. Algunos de estos salmos describen algunas cosas tal como nos están pasando en nuestras vidas. Y nos identificamos con algunos salmos y es como que si nosotros los hubiéramos querido hacer o decir o clamar. Vamos a seguir estudiando este salmo número 50 y vamos a ver el verso número 15. El verso número 15 dice: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Estos son salmos que están escritos y prácticamente son salmos nacionales. A veces son salmos particulares, pero a veces son salmos nacionales, es decir, que responde para toda la nación. Recordemos que la nación de Israel, yo dije en un estudio anterior, no es como nuestro país. Israel es una familia, es decir, que todo israelita es familia. Israel está compuesto por las 12 tribus. Entonces, por lo tanto, las 12 tribus son de un mismo padre. Entonces, todos son familias. Y no es un pueblo común, sino que es una nación que toda es familia. Nosotros aquí no es así. Pero ellos, sí, todo es familia. Entonces, cuando escriben un salmo o un canto, ellos se apropian de ese canto, de ese salmo y de ese pueblo. Es como que nosotros quisiéramos la protección para nuestra familia, queremos la protección para todos, como cuando oramos por la congregación, todos son nuestros hermanos y queremos que Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Entonces, no es una literatura dispersa o para un par de familias, sino que era una literatura para toda la nación. Y veamos acá, ellos pasaban en conflicto. Hablamos en la época de las conquistas, y estas conquistas siempre ha sido así el ser humano. Los seres humanos han querido uno conquistar a otro y formar un imperio, pero al final será mi Señor que va a establecer un reino al final. Pero los hombres humanamente quieren establecer reinos y dominios, y lo tratan de hacer a través de la fuerza, a través de la guerra, a través de la situación económica. Pero nuestro Señor lo hará a través de la justicia y como Él lo ha profetizado. El verso 15 dice: invócame. Mi esposa a veces no le gusta que digan vamos a hacer la oración de invocación, entonces no sé cómo lo entiende ella, pero invócame significa clamar, significa en ese momento yo quiero quejarme contigo, yo quiero hablar contigo. Para ellos la palabra invocar era apropiada, porque Dios no vivía en ellos, el Espíritu Santo no los había sellado y no vivía en ellos, sino que Dios estaba con ellos, y a veces en la Shekinah, a veces estaba con los profetas y a veces estaba por momentos, pero no como lo tenemos ahora. Es por eso que nuestros cantos algunos cantos no tienen sentido teológico. Ya, ¿qué tan lejos estamos nosotros del Todopoderoso? ¿Qué tan lejos estamos? Cuando yo doblo rodillas, ¿dónde está mi Dios? ¿Qué tan lejos está? Lo tengo que invocar, tengo que gritar. Esta es una expresión poética, pero Dios ahora vive en mí.
Él tiene un templo en mí. Por lo tanto, Dios no está lejos. Dios no lo dejamos en ningún lado. Él anda en nosotros y nosotros tenemos una parte divina de Él en nosotros. Por eso es que nosotros no podemos a veces usar la palabra invocar literariamente. Por ejemplo, se invocan los malos espíritus, y cuando dicen invocar es que los traen del inframundo acá. Pero a nuestro Dios no lo invocamos en el sentido de que está lejos de nosotros, sino que vive en nosotros. Por lo tanto, no tendría sentido estar diciendo, ¿dónde estás? Y yo quiero que vengas aquí, porque vive en mí. Entonces ya no tiene sentido. En aquel tiempo sí lo invocaban, porque Dios desaparecía de la presencia del pueblo. A veces les daba la espalda por su conducta. Entonces ellos sí invocaban. Entonces dice, cuando tú me invoques, y algunos hermanos tal vez no invocan, es decir, tal vez Dios no vive en ellos. Y es lo que hablamos nosotros de mantener esa comunión con Dios. Si un hermano no tiene una comunión con Dios, pues sí la tiene que invocar, porque Dios francamente no sé a dónde lo ha dejado Él, pero sí tendría que invocarlo. Invócame en el día de la angustia. Algunos vienen al culto de oración en la angustia. Algunos en la angustia quieren venir a clamar y quieren usar esta figura como de invocar. Hoy me voy a acercar a Dios porque ando bien mal. Es decir, las cosas me van mal. Cuando las cosas me van bien, yo no me acerco a Dios, pero cuando las cosas me van mal, yo me acerco a Dios. Entonces, invocar a Dios, en ese sentido ya no lo hacemos nosotros, porque Dios vive en nosotros y Dios tiene control de nosotros. Entonces, sí tenemos comunión directa con Él permanente, no tenemos la comunión con Dios cuando venimos a la iglesia física. No debo de pensar eso. Dios está solo aquí en la iglesia física, sino que Dios está permanentemente en nosotros. No es que está en un lugar. Para el pueblo de Israel sí estaba en un lugar, estaba en el tabernáculo, ¿lo recuerdan? Para el pueblo de Israel, y no siempre bajaba al tabernáculo. Él decía, algunas veces bajaba. Entonces ellos sí tenían que invocar a Dios y buscarle de esta manera. Nosotros como iglesia ya no tenemos que invocarle de esta manera, sino que ya Dios vive en nosotros y con nosotros. Somos de la familia de Dios. En cambio, el pueblo de Israel sí tenía un lugar específico donde Él tenía su Shekinah y tenía su presencia. Pero por eso tiene sentido que Él dice, invócame. Y entonces le clamaban. Ahora esto es usado para los que invocan los malos espíritus. Cuando los aborígenes invocan a los espíritus o a los ancestros, porque los traen de un inframundo. Ellos invocan y hacen unos ritos para invocar, para que venga ese espíritu, ¿verdad? Entonces algunas iglesias que andan, pasa por aquí, pasa el espíritu, como que anda choteando. Eso indica que esta gente son carnales, que no tienen el Espíritu Santo y quieren que, bueno, ni siquiera que quede, sino que pase. Otros dicen que quede, es decir, que no vive en ellos. Por lo tanto, el Espíritu Santo no vive en el cuerpo de los impíos. El Espíritu Santo vive en el cuerpo de los creyentes. Entonces es ridículo que en una iglesia donde hay creyentes estén diciendo que el Espíritu Santo llegue. Hoy sentí la presencia. Hoy. O sea que somos un gran hijo del diablo, porque cuando salí de aquí no tenés presencia de Dios. O sea, solo sentí la presencia aquí, en el calorcito de todo. Hoy sentí la presencia de Dios. Las demás veces la de Quineto. O sea, cuando tú sales de aquí, no sientes. Hay hermanos, qué bonito sentí, pero porque está un gran conjunto cantando, están aplaudiendo y la musiquita, el ritmo está sabroso. Entonces él dice, pero lo que él sintió es el Espíritu Santo. Y lo que sintió es una emoción en la carne que le agrada, ¿verdad? Eso es lo que sintió. Y entonces parece que no trazan bien la palabra en ese sentido. Invócame. Esa palabra significa eso. Le dice, invócame en el día de tu angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Si Dios me libra de una angustia, mi respuesta que es honrarle. ¿Y cómo le honro? Hay hermanos, y por eso es que nosotros estamos comprometidos a decir la verdad. Dice, hay hermanos, ¿cómo honramos cuando mi Señor me ha librado de mi angustia? ¿Cómo lo honro? Alejándome de Él. ¿Cómo honro yo a mi Señor?
cuando me ha librado de una angustia, de una enfermedad, de una persecución. ¿Cómo lo honro? ¿Cómo se honra a mi Señor? Guardando su palabra. Pero ¿cómo puedo guardar yo la palabra de mi Señor si yo no le busco? Dios te responde, pero a cambio tú le honras. Y honrar significa darle la gloria a Él. Hoy en el grupo de reunión que estuvimos ahí cabildeando y hablando un poco de lo que Dios había hecho en nosotros, para darle la honra y la gloria a Él de las maravillas y de gracias que nos han pasado y que Él nos ha librado, pero que reconocemos que el Todopoderoso estaba actuando en nosotros. Esa es la forma que se le honra, diciéndole a otra persona: ¿sabes? Mi Dios es poderoso y mira de lo que me libró. Y para testimonio de ustedes, hay testigos de eso. Ustedes me hacían frito a mí y Dios me ha sacado de ese lodo. Nosotros podemos dar testimonio de eso. Y esa es la forma de honrarle a Dios. Ah, no, yo salí de eso. Mire qué medicina más buena la que me dieron. Mire qué cherada más buena conseguí, ese puesto que está ahí con una gran cherada. Y quieren estar recibiendo la honra. No, ese negocio es porque yo me rebusco. Usted quiere que vaya a la iglesia. Si yo voy a la iglesia, ¿qué voy a comer? Yo vivo de mi trabajo. Usted por qué anda regateando. Entonces ellos se dan la honra de que sus fuerzas hacen eso. Pero Israel había entendido y Dios le estaba hablando y le dice: ¿sabes qué? Tú me clamas en la angustia, si yo te respondo y te libro, tú me honras. Tú me honras. Verso 16. Eso con el pueblo de Israel. Pero Dios le dice al malvado. ¿Y quién es el malvado? El que no es creyente, el que no tiene temor de Dios. Ese es el malvado. El que no es creyente, el que no tiene temor de Dios. Algunas personas dicen: yo no soy tan malo. Es decir, yo no me afilo con los malvados. Alguna gente dice: no, yo no me apilo con los malvados. Es cierto que no soy devoto, pero tampoco soy tan malo. Hay términos medios para con Dios, hermano. ¿Hay términos medios? No. O son o no son, ¿verdad? El que no es conmigo, contra mí es. Pero Dios le dice al malvado, a ese, al que no es creyente, pero que finge que es creyente, o que dice: yo no asisto a la congregación ni sé nada, pero ahí voy a mi manera. ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué le dice? ¿Qué derecho tienes tú de recitar mis leyes o de mencionar mi pacto con tus labios? Algunos hermanos no me entienden y quizás cabildean entre ellos y tal vez no les gustan algunas cosas que digo yo. Como ahora hablando en ese grupo que estábamos ahí, digo, hay cosas que... Porque no todos los hermanos son maduros espiritualmente y entienden las cosas, no todos. Pero ¿qué entiendes tú cuando Dios le dice: hey, ¿qué derecho tienes tú? ¿A quién le está diciendo eso? ¿A quién le está diciendo eso? A los impíos. Pero luego hay hermanos que dicen: hay que orar por los impíos. Sí, pero vamos a orar por los impíos para que se conviertan. Dice Dios que hay que orar por todo hombre. Sí, pero no dice que yo traiga petición, sino que lo que está diciendo es que ore por las autoridades para que sean sensatos, para que tengan sabiduría, para que se dobleguen a Dios. Esa es la oración. Pero que una iglesia va a interceder por un impío es algo diferente. Y es de lo que hablamos aquí. Y aquí lo declara Dios. Mire Dios cómo ve a los impíos aquí. Y él le dice, y él les pregunta: ¿acaso piensas que, dice, ¿qué derecho tienes tú? No sé en esa versión cómo dice, pero aquí dice: ¿para qué se molestan en recitar los decretos? O sea, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. O sea, es decir,
Dios no tiene ningún trato con los que no son de Él. Dios no tiene ningún trato. Y dice, no, pero que el impío no tiene nada, hermano. Dios no tiene ningún trato con los impíos. ¿Qué derecho tiene? ¿Por qué te molesta tú en recitar mis leyes? Usted puede recitar sus leyes locamente, como lo hacen unas religiones, y rezar y rezar. Pero ¿cuál es la respuesta aquí? ¿Qué derecho tienes de recitar mis leyes o de mencionar mi pacto con tus labios? Es decir, hace una clara división el Señor entre los que son sus siervos y los que no son sus siervos. Hace una clara división. Hay personas que no tienen claro esto, y como no tienen claro esto, piensan que Dios escucha a cualquiera. ¿Quiere decir que Dios no escucha a cualquiera? Me refiero a tratos de familia ya. Todo impío que se arrepiente, claro, Dios lo escucha, pero no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de protección, estamos hablando de honra, estamos hablando de que los que le obedecen son los que merecen su atención. Es lo que está diciendo este salmo aquí. Pero los que no son de su rebaño y no eran de su pueblo, ellos no en vano repiten, en vano hacen cosas porque no pertenecen. Pero tal vez el otro verso nos explica mejor y dice aquí, verso 17: mi instrucción la aborreces, mis palabras las desechas. Solo en Semana Santa te acercan a Él. En Navidad te ponen bien creyentes, todos le ponen bien creyentes, todos los perdidos le ponen bien creyentes y creen que porque es Navidad y fueron a la iglesia ese día, ellos ya, pero después todo el tiempo desprecian la instrucción del Señor. ¿Qué es despreciar la instrucción del Señor? ¿Qué es despreciar la instrucción del Señor? ¿Dónde es que se recibe la instrucción del Señor? ¿Dónde se recibe la instrucción del Señor? Ahora, cuando alguien no quiere venir a recibir la instrucción del Señor, desprecia, pero cuando se siente golpeado, quiere venir. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. No somos creyentes a medio tiempo. O sea, yo tengo un part-time de ser creyente, o sea, un rato de día. Los demás del tiempo yo libre, pero tengo un part-time con Dios ahí. No es eso. Dios no lo maneja de esa manera. Tú dices, aborrece mi instrucción. Y cuando dices aborrece mi instrucción, eres desobediente. Eres desobediente. Una iglesia desobediente. Y cuando digo una iglesia no me refiero a los que forman parte de esa congregación. Cuando ellos son desobedientes, aborrecen. Aquí se está predicando, no se debe de hacer eso, y lo hacen, aborreces el consejo de Dios. Lo aborreces, y eso es lo que está ocurriendo. No quieres escuchar la voz de Dios. Por eso es que ahora a la luz de esto, hermano, si yo está alguien allá, hey, échense una oración para mí, para que me vaya bien. A la luz de estos versos, ¿qué les parece? ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ser de la familia de Dios. Si tú lo aborreces, hoy que estás en desgracia, quieres. Bueno, y están en desgracia y todavía no vienen aquí, sino que mandan representantes. Antes no nos traen 40 camellos. O como hizo aquel que llevaba 40 camellos, o como hizo el capitán que llevaba, cree que Dios, lo peor es que no mandan nada, ¿verdad? Solo la petición, y no se asoma como quien dice, yo no quiero untarme mucho con ustedes, pero si de chiripa me pudieran dar a ellos que tienen ustedes, me gustaría que me hiciera el milagro. Eso es lo que está pasando. Esa es la forma de expresar ahí. Verso 18. Ves a un ladrón, ¿y qué dice? Ves a un ladrón
y lo acompañas. ¿Quiénes son tus amigos, hermano? ¿Quiénes son tus amigos? En El Salvador tenemos un refrán que podría explicar esto. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Quiénes son los amigos y las amigas de nuestros hijos? No significa que no le vamos a hablar a las personas. Claro que le vamos a hablar a las personas, pero preferentemente mis hermanos son mi familia. Y todo el que es creyente es conmigo. Y todo el que es creyente es conmigo. Pero a veces nuestros hijos y nuestras hijas, y nosotros no queremos ser amigos de los creyentes, sino de los ricos, de los políticos, de los que tienen poder y de aquellos que son admirados. Y no queremos tener amistad con los humildes o con los siervos de Dios. Eso no lo queremos tener. Nos sentimos orgullosos cuando decimos: yo soy amigo del diputado tal, yo soy amigo del gobernador, yo soy amigo, bueno, y ahí te vas, y ahí te vas. El más poderoso del pueblo es mi amigo, en tu mente, en tu mente. Ves a un ladrón y lo acompañas. ¿Cuál es el consejo que nos está dando aquí? Que nuestras amistades deberían de ser nuestros hermanos y gente creyente. No tenemos nada con los impíos más que hablarles del evangelio para convertirlos al evangelio, pero no andar compartiendo con ellos. ¿Qué dice acá? Ves a un ladrón y lo acompaña. Con los adúlteros, ¿qué dice? Te identificas. Con los adúlteros te identifica. Aplaudimos el pecado. Aplaudimos el pecado. Vienen las fiestas patronales, participamos en las carrozas nosotros. Y adoramos a la Virgen también. Eso es lo que dice aquí. Estamos en la escuela. Estamos en la escuela y nuestros hijos no son los que están dando testimonio, sino que nuestros hijos es el mejor bailarín, es el mejor músico, o es el que anda en la banda, o es el que anda haciendo todo el relajo. ¿Ah? ¿Por qué no le dejan esto a los hijos del diablo, que para eso están? Para que nos diviertan. Y no andemos de payasos nosotros los hijos de Dios. Es donde tenemos que dar el testimonio. ¿Ves a un ladrón? ¿Ves un grupo de danza? ¿Ves un grupo de tal cosa? Pero ¿ves a la iglesia? No va. ¿Ves el grupo de evangelismo? No lo acompaña. Pero vamos para la feria del pueblo, vamos. Ahí nos vamos, ¿verdad? Yo no sé, pero la Biblia es tan clara, nos está hablando aquí. No sé por qué Dios pone esto aquí, pero ves un ladrón. O sea, después que le dije: ¿sabes qué? Yo no tengo nada contigo, que vayas a la iglesia un par de veces, pero vos sos una gran carnal, vos no sos, bueno, aquí prácticamente le está diciendo: vos no sos de mi familia, vos no amás mi instrucción, no te interesa. Vos sos amigo de los ladrones, sos amigo de los adúlteros. Eso es lo que dice aquí, claro. No le puedo poner otro nombre, ¿eh? Eso no significa que yo no puedo cruzar un par de palabras con un borracho, con un drogadicto. Claro que las puedo cruzar para evangelizarle, para darle consejo. Claro que lo puedo hacer, pero no para convivir como amistad con ellos. No tengo por qué tener malas conversaciones. Debo de intentar tener las conversaciones con nosotros, con la familia de Dios o con otros creyentes para edificación. De la boca de los impíos no sale nada bueno. Nomás empiezan a hablar, dicen malas palabras, bueno, todo lo que hablan es basura. Espero que de la boca de los creyentes salgan cosas de edificación. Porque de la boca de los impíos, chambre, lascivia, denigración para los demás y envidia, rencor. Hay gente que anda el corazón rencoroso. Oh, Dios, soy rico. Y Dios, qué miserable me hizo a mí. Y ese como ese me cae mal. Ese bien pegado. Una raíz de amargura que tenemos. ¿Los creyentes deberíamos vivir de esa manera? No, Señor. No debemos de vivir de esa manera. Los creyentes deberíamos de llevar los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Gozo,
Gozo. Gozo. Podemos tener gozo. ¿Y qué es gozo? ¿Qué es gozo? ¿Cómo expreso el gozo que yo tengo? ¿Cómo puedo expresar el gozo? Debo de entender que un creyente debe tener gozo cuando se encuentra con alguien. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué le parece? Magnífico. ¿Qué? ¿Cómo estamos? Ya que ya nos sirve, ¿verdad que no? Nosotros, y empezamos a hablar de la desgracia. No es fruto del Espíritu. Gozo. Paz. Paz. Un creyente no debe ser el que haga los bochinches, ni en su trabajo, ni en su escuela, ni en su hogar. Las casas de los creyentes no deberían de haber bochinches, porque tienen ¿qué? Paz. Y tienen paz para con Dios. Y debemos de tener paz para con los hombres. Ese es el reto. Tener paz. ¿Y qué más tenemos los frutos del Espíritu? Paciencia. Paciencia. Ah, no, hermano, yo hoy de mecha corta que ya. No, disculpe, es creyente, debe tener paciencia. Otro fruto del Espíritu. ¿Cuál es? Mansedumbre. No, esos hermanos de la iglesia Bautista de Maús, qué mansedumbre, en la mirada se les nota. Una mansedumbre. Hablar con ellos, qué bonito se siente. Hablar con los hermanos, una mansedumbre. Ahí no hay soberbia, ahí no hay serpientes. Una mansedumbre, hermano. ¿Qué hermanos más humildes? Hermanos más humildes. Bueno, ¿y para qué se los enumero si ustedes viven en el Espíritu? Veamos aquí. ¿Qué más? Entonces, el verso 18 aclara que Dios no se mete con los impíos que tienen las características de ser amigos de los que hacen las cosas en contra de las leyes de Dios. De las leyes de Dios. Es por eso, hermanos, que nosotros no podemos estar a favor. Y yo intenté explicar esto muchas veces. Nosotros no somos políticos, somos embajadores del Mesías, tratando de reconciliar al mundo con Dios. Pero los creyentes deben de ser justos, deben de ser correctos, no sinvergüenzas. No deben de deber en las tiendas y no pagar. No debemos de tener negocios fraudulentos. Los creyentes deben de caracterizarse por eso. 19. Para lo malo, me gusta esta versión porque es clara. Para lo malo, y tiene las correcciones que no tiene la Reina Valera. Para lo malo, das rienda suelta a tu boca. Para lo malo, das rienda suelta a tu boca. Si a alguien en público le dicen, está la gran bulla allá, venga a hablar con unas palabras de edificación aquí, no para. Pero para chambrear y denigrar allá atrás, es que abunda. Esto nos pasa, ¿verdad? Ya cuando le dice disculpe, nos quiere decir algo, vaya aquí adelante y nos da algo edificante. No para escuchar. Pero para darle rienda suelta, a ver el último chambre del hermano tal, no, ya decía yo, y nos destrabamos, que nos ponemos. Todos cometemos ese error. Somos abusivos con la boca en eso, pero para lo malo le da rienda suelta a la boca, pero para predicar el Evangelio no tenemos el don. No tenemos el don. Para predicar el Evangelio nos cuesta. Da rienda suelta a tu boca. Tu lengua está siempre dispuesta al engaño. ¿Conocen personas mentirosas ustedes, hermano? Hay unas personas tan mentirosas. Líbrenos, Señor, de nosotros andar mintiendo también. Hay unas personas tan mentirosas, echan unas mentiras que
Mi esposa me estaba contando que el lenguaje, ella les da una clase y a los niños les dicen, no, ¿de qué le estaba hablando? Que había que salir una culebra, que había una voz de un hombre. De los fenómenos naturales. Profe, allá por donde nosotros hay un árbol y de ahí sale una voz de un hombre que dice, ¡guau! Grande mentiroso, grande mentiroso. Profe, yo vi la chancha que se convertía en brujo y empieza a contar mentiras, una grande cuate. Yo no sé quién es el vivo y quizás lo voy a investigar porque no lo he hecho. Yo no sé quién es el vivo o el baboso que dijo que los bolos y los niños decían la verdad. Yo no sé, porque no he visto gente más mentirosa que los hipotes. No he visto gente más mentirosa que los hipotes. ¿Quién hizo esto? Y ande en la mano lo que había robado, entonces, a saber, no sé quién, y lo ande en la mano, chiquito, chiquito. El pecado es, a saber quién, voy a investigar quién es el vivo que dijo que los niños y los bolos decían la verdad. ¿Cuánta gente inocente estuviera condenada por hipotes? Y eso, si eso se usara como algo cierto, pero los niños son tan mentirosos, usted hasta risa le da de las mentiras y las guapiras que hacen, viéndolos ustedes. No tienen todavía el alcance y ya le quieren mentir a uno, la miringuita, y ya le quieren mentir a uno. ¿Quién agarró esto? Agarraron una moneda de aquí, y ahí van los adolescentes también, ¿verdad? Empieza a haber magia en las casas, desaparece el dinero, ¿verdad? Desaparece el dinero. Desaparecen las manzanas, desaparece la fruta. ¿Quién se comió esto? Y con todas las migajas aquí. Nadie. Somos mentirosos. Tu lengua está siempre dispuesta al engaño, pero no serían características de un creyente, hermanos. Estas no serían características de un creyente. No deberían de ser los frutos. No deberían. Verso 20. Tienes por costumbre hablar contra tu prójimo. Tienes por costumbre hablar contra. Esto es tan real, hermano, como que si estuvieran hablando de este tiempo. De este tiempo. Qué sabroso es comerle a otro, hermano. Qué sabroso. Contame más. Contame más cómo juego. Contame más. Que esa naturaleza pecaminosa, qué terrible. En los pueblos, no sé, en los otros países, pero en los pueblos pequeños siempre hay un par de señoras chaprosas. No sé si ya perdieron ahora y todos somos chaprosos, pero antes en los pueblos ya había un par de señoras que si usted quería que todo el pueblo supiera algo, cuéntelo a ella, y todo el pueblo lo sabía. Todo el pueblo lo sabía, ¿verdad? En los cantones siempre hay un par de señoras que andan en las mediodías o en las tardes visitando, ¿verdad? Para allá, para acá. Nosotros no tenemos la costumbre, los hermanos visitan, pero para darse gozo, alegría y palabra de Dios. No se visitan para hablar de otro hermano, porque aquí dice, tienes por costumbre, y o sea que lo disfrutan, tienes por costumbre hablar contra tu prójimo y aún calumnias a tu propio hermano. ¿Cuánto le apuntan? Y aún calumnia a tu propio hermano. ¿Qué cuesta, hermano? Aún con los hermanos carnales. ¿Qué cuesta con los hermanos carnales? Y siendo creyente uno, mire qué pachito, cómo se sienten las cosas. Yo a veces digo, Señor, si no fuera por tu gracia, es que no soy nada prácticamente. No soy nada. ¿Cómo lo encoleriza un hermano carnal? Que la quiera llevar de vivo, porque siempre hay hermanos carnales que se la llevan de vivo. Se la llevan de vivo. ¿Verdad? Y hay un hermano siempre manipulador que todas las cosas quiere que se hagan como él dice. Y si no se hacen como él dice, no está buena la cosa. Ya hay problema. Y cuando uno es creyente, tiene que tragarse muchas cosas. Porque debe de aprender. Pero dice aquí, hasta contra tu propio hermano hablamos cosas que no deberíamos hacer. Verso 21. Has hecho todo esto y he guardado silencio. Y hace otra pregunta al Señor.
¿Acaso piensas que soy como tú? Pero ahora voy a reprenderte cara a cara y voy a denunciarte. Verso 22. Ustedes que se olvidan de Dios, consideren lo que he dicho. De lo contrario, los haré pedazos y no habrá nadie que los salve. Quien me ofrece su gratitud, me honra. Al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. Gloria a Dios. Mi Señor, como que nos está platicando. Mira, me gusta eso, el del verso 22. Ustedes que se olvidan de Dios, hermanos, ¿cómo peleamos por los hermanos que tienen por costumbre? Porque son nuestros hermanos que vienen solo el domingo, como que si solo el domingo pudieran adorarse a Dios. Nosotros le anhelamos y como responsables de la congregación tenemos que decir, no es así. No se olviden de Dios durante la semana. No dejen de congregarse. Ustedes se olvidan de Dios. A los hermanos carnales prácticamente están siendo considerados como impíos. Consideren lo que he dicho, de lo contrario los haré pedazos. Dios estaba hablando irónicamente en este salmo. Es decir, está hablando con los creyentes que tienen características de impíos. Pero al final podemos entender que Él los quiere disciplinar porque quiere que cambien. Porque ¿cuál es el propósito de Dios? No es destruir. Mira lo que dice. Y no habrá nadie que los salve. En el 23 dice, quien me ofrece su gratitud, me honra. Algunos dicen, yo quiero hacer obra, yo quisiera hacer cosas agradables a Dios. Pues aquí te está diciendo, te está hablando. Dice, guarda mi palabra, sea agradecido, hónrame. ¿Y cómo lo honramos, hermano? Respetándolo. ¿Cómo es que se le da honra a alguien? Respetándolo. ¿Tenemos respeto del Todopoderoso, hermano? Tenemos respeto. Y mira qué lindo lo que dice mi Señor, si no es misericordioso. Dice, al que enmiende. O sea que me encanta el Señor, me encanta. Porque siempre da oportunidad. Mire la oportunidad que está dando aquí al que enmiende. ¿Qué significa enmendar? Al que se corrija, al que vuelva al camino. Qué lindo, mi Señor. No es fatal, siempre da oportunidad. Al que cambie, al que enmiende. ¿Qué dice aquí? Al que cambie, al que enmiende. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Su conducta, le mostraré mi salvación. Gloria a Dios. Le mostraré mi salvación. Mi Señor nunca ha sido cruel, siempre ha sido misericordioso. Lo que pasa es que desata la crueldad sobre el necio que cree que es más inteligente que Dios. Pero Él siempre está dando oportunidad. Y puedo presumir de acá que allá los trató como impíos, a los carnales, a los que estaban viviendo como impíos. Pero al final Él está dando la oportunidad y dice, ¿sabes qué? Yo quiero que te enmiendes tu camino. Entonces Dios da la advertencia y después da la sentencia. Todos estamos advertidos. Es decir, que Dios nos brinda la oportunidad de poder enmendar. Maravilloso es el Señor con eso. Y vamos a pasar al Salmo 51 y vamos a ver un ejemplo justamente de eso. Aquí vamos a ver de alguien que tuvo que enmendar su camino y que cometió un error. No sé si el orden cronológico está bien, pero justamente termina bien. Termina el último verso del 50 diciendo, ¿sabes qué? Si tú enmiendas tu camino, yo te voy a mostrar la salvación. Yo no quiero destruirte, lo que quiero es que cambie como un padre a su hijo. Nosotros queremos que nuestros hijos cambien. Ya cometieron los errores, sabemos que cometerán errores, pero deseamos que cambien. Añoramos que vuelvan al redil, deseamos que sean hombres de bien, que sean mujeres de bien. Nosotros como padres siempre estaremos dispuestos a perdonar como nuestro Padre Eterno nos perdona a nosotros. El fin de estos mensajes no es atemorizar, sino corregir nuestras conductas, y es lo que Dios está diciendo. Y pasemos al Salmo 51 y vamos a ver justamente algo de esto en el Salmo 51.
hay una información en el Salmo 51 y dice al director musical, este es un salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Acabamos de ver allá de que Dios que quiere que corrijamos. Dios que quiere que corrijamos. Ahora vamos a ver un gran hombre que tenía que corregir. Y después de oír al profeta Natán, a veces, hermanos, ¿cuál es nuestra reacción cuando un hermano lo usa a Dios? O cuando Dios usa la palabra. Hay muchos de aquí que se van confrontados con nosotros, creyendo que somos metidos, que hablamos más de la cuenta. Pero porque Dios les ha hablado y se enojan con uno. Aquí vemos el ejemplo de alguien que había cometido el error y él creía que su pecado estaba oculto. Había hecho una gran barrabasada y uno enceguecido en la carne comete patanadas y errores. Y este era uno de los errores garrafales. Y gloria a Dios que está aquí, no porque se cometió, gloria a Dios que está aquí, porque eso me permite. ¿Saben qué me permite? Me permite poder ver que los grandes hombres, que los hombres que anduvieron conforme al corazón de Dios, también cometieron errores como yo los puedo cometer. Y eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso. Yo a este hombre no le llegamos ni al calzado de la victoria y de todo lo que hizo, pero sin embargo cometió errores garrafales también. Y he aquí una oración de él. Otro hubiera dicho, maten a Natán, para que se callara. Maten a Natán. ¿Me estás acusando a mí que soy el rey? ¿Tenía poder David o no tenía poder? Sí tenía poder. Pero David escuchó la voz de Dios en Natán y no quiso matar a Natán. La gente cuando tú le predicas contigo se enoja. ¿Y usted qué es metido y qué le importa? Y eso es lo que le dicen a uno cuando tal vez estamos tratando de una situación como esta, o Dios te está hablando. Algunos vienen aquí y dicen, a mí me cayó todo ese garrotado, gloria a Dios, amén. Nosotros no le estamos predicando a los que no están aquí. Entonces sería una locura, pues. Si te predicamos para ti, y Dios quiere hablar contigo, esta palabra es para mí y para ti. Claro que nos tiene que pegar, y no es para nosotros, pues. Si es para nosotros, si estuviéramos hablando para otra gente, entonces no tuviera sentido. Entonces Dios, su propósito no es destruir, sino reconciliar. Y termina en el verso 50, el último, y dice, si tú te vuelves, yo te voy a mostrar mi salvación. Y comenzamos el 51 con un error cometido por un gran hombre. No era un pequeño pecado. Yo no sé si ustedes han cometido pecados tan negros como estos, pero este pecado de este hombre que cometió aquí no es sencillo. Pero gloria a Dios porque está aquí, porque esto le cae a la boca a mucha gente que se cree santulona y cree que Dios no puede perdonar al pecador. Y cree que Dios no puede usar a alguien porque cometió tal cosa, porque cometió tal cosa. Quizás nadie en esta iglesia ha cometido lo que David cometió, por lo menos juntos, tal vez así, separados. Pero David cometió horribles pecados. Pero veamos qué sucede. Hermano, ¿y por qué Dios consideró a David y no consideró a otros que cometieron menos pecados? Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo antes de comenzar el verso 1. Te voy a poner un ejemplo. David cometió una serie de pecados como cometemos todos nosotros. Ve a una mujer, la codicia, ¿verdad? Codicia, primero. Codicia. Lascivia, la desea. ¿Verdad? Lascivia, la desea. Abuso de poder, porque como era el rey, la mandó a traer. Abuso de poder. Traición a uno de los soldados más fieles que como perro estuvo en la puerta de él. Planea con premeditación, ventaja y alevosía. Le dice, me llevan a lo más cruento de la batalla, y ¿saben qué? Me lo sueltan allí, lo dejan solo para que lo maten. Hermano, ¿cómo se sentirían los otros soldados si su rey, su líder, estaba provocando la muerte de un compañerito de ellos? ¿Cómo el pecado nos ciega, hermano? Esto nos pasa a todos.
Esto nos pasa a todos. Imagínate que yo le dije, me dejan a este solo, pero rey, si es nuestro compañero y lo vamos a abandonar en batalla para que lo maten, ¿y cómo iba a callar a todos estos que habían hecho semejante barrabasada? No sé, David, pero el pecado nos ciega de tal manera que así pensamos que vamos a salir bien y es mejor afrontar la realidad. Pensamos que vamos a salir bien y es mejor afrontar la realidad. ¿Y qué pasa? Viene David y no bastó eso, muerte, ¿verdad? Mataron a él y luego agarra a la mujer ante toda una nación y un adulterio, híjole, de un líder ahí, hundido en el lodo, este gran hombre. Pero la misericordia de Dios es tan grande. Este hombre tenía una cualidad que no tenemos otros. Algunos escondemos el pecado. Y Dios te está hablando ahora. Ese pecado que tú sabes que estás cometiendo y lo tienes escondido y no lo declaras, no lo dices. David, lo hermoso del Señor es que quiere la confesión para volver a la comunión. Pero David no iba a confesar. David no tenía intenciones de confesar. Muchos de nosotros no tenemos intenciones de confesar. Y no aquí en la iglesia, sino a Dios. David no iba a confesar. Pero cómo es la misericordia de Dios que le manda a alguien. ¿Qué que le manda a alguien? Y no lo manda a denunciar. Qué hermoso es mi Señor. No lo manda a denunciar. Lo manda a que él solo se examine. Y le dice: Natán, te voy a contar un cuento. Te voy a contar algo. Lo manda a que él solo se examine. Algunos de nosotros, como digo, nos viéramos enojados, nos viéramos hecho los locos. Algunos oímos la voz de Dios aquí, que Dios te está hablando, y tener dos opciones: hacer como David o ignorar lo que Dios te está hablando. Y este hombre, a raíz de esa declaración de Natán, hace este salmo. Y aprendamos de él. Veamos el versículo número 1. Ten compasión de mí. Comienza David. Ten compasión de mí. ¿Qué pide David? Compasión. Porque ¿sabe qué? La he regado. He fallado. Vilmente he fallado. Mira cómo comienza él a confesar: ten compasión de mí, Señor. Ten misericordia. He fallado. He fallado. Hace poco estaba conversando con una compañera de trabajo y me decía estas palabras que me hicieron reflexionar por un momento para poder contestarle. A veces yo no sé qué contestar. Y su hijo está estudiando Derecho, o sea, para abogado, por lo que nos ven en internet, para abogado. Y él tiene un hermano que es fiscal. Y estaba aconsejando el fiscal a este muchacho que va a ser abogado, va al 4º año. Y entonces le dice: ¿sabes? Yo tengo varios compañeros. Y de esos compañeros que tuve unos compañeros que son abogados millonarios. Abogados millonarios. Pero ¿sabes qué? Muchos de ellos están presos. Están presos. Están presos porque se dieron a la corrupción, se dieron a las situaciones y terminaron presos. Entonces, queriendo aconsejar al muchacho, le dice: se te van a presentar muchas oportunidades. Y cuando cedemos esa oportunidad, los resultados son trágicos. David se le presentó una oportunidad y se dio a esa oportunidad. Y ahora viene esto trágico. Y le dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. David estaba apelando y tan grande es el poder de Dios como es su amor para con nosotros. Y le dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. A tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. David comienza a confesar y quiere comenzar de nuevo. Permíteme explicarte esto. Entonces,
compañera de trabajo que estaban aconsejando al hijo, le dio un ejemplo de este abogado millonario y como siempre, con mi esposa hablamos y siempre los cristianos somos los que estudiamos el nombre de Dios, lamentablemente. Y es que lamentablemente, como esto es una guerra, el diablo nos busca para destruirnos. Y casi siempre lo que hacemos las peores cosas son los cristianos. Este abogado millonario, además de ser millonario, era pastor. Y le decía el fiscal, que no es creyente, qué cinismo de este tipo, que ya siendo acusado y que iba a ser preso y todavía predicaba. Y cuando yo les dije que me hizo pensar, ¿esta entiende la gracia o no entiende la gracia? Porque para la gente, si tú tienes una vida de rectitud y eres creyente y fallas, la gente te elimina, te borra. ¿Pero Dios te elimina? No. David había cometido un grave error. Pero para esta gente, si un pastor hubiera hecho algo, que le quite la mujer a un miembro de una iglesia, y no solo que lo quite, sino que lo mande a matar, ¿cree que lo perdonaría? ¿Cree que lo perdonaría? No lo perdonaría. No lo perdonaría. Entonces, cuando me estaba contando la historia de este abogado, ¿cómo explicarle yo? Y me daba ganas de decirle, ¿sabes qué? Si él confiesa, él podía seguir. Pero el problema es que Dios es tan grande que nos perdona, pero la gente no nos perdona a nosotros. Menos mal que vamos a ir al cielo, no por la lengua de la gente, sino por el perdón de Dios. Amén. Pero la gente es más cruel que Dios. La gente no te perdona. Si un pastor hubiera hecho lo que hace David, inmediatamente lo destituyen y no le permiten volver a hablar de Dios. Pero Dios perdona, hermanos. Dios podía restaurarlo, pero la gente no quiere la restauración para que cometa error. No quiere la condenación para que cometa error. Entonces, y me decía ella, ¿cómo? Mi hermano dice que sinvergüenza. ¿Cómo explicarle la gracia a un impío? ¿Cómo explicarle que era válido, que Dios lo podía restaurar y que lo podía usar si él se arrepentía? Aquí en El Salvador, un pastor tenía un amante, hicieron un relajo en un hotel, fue descubierto. Toditos nos comimos al hombre, quisimos destruirlo, destituirlo y enterrarlo donde fuera posible. Pero ¿qué hubiera hecho Dios con él? ¿Qué hubiera hecho Dios con él? ¿Cuál hubiera sido el anhelo de Dios? No aplaudimos el pecado, no aplaudimos los errores, porque no son buenos, no está bien, no está bien. Pero ¿cómo explicar esto? ¿Cómo explicarlo? Pero nosotros participamos de esto también. Participamos de esto. Hermano Luis menciona a un padre que viola a su propia hija. Terrible, terrible. Nosotros lo ponemos en la hoguera y lo quemamos. Lo quemamos. Y lo ponemos en la hoguera y lo aborrecemos. Pero Dios, ¿qué haría con él si confiesa y se arrepiente? ¿Qué haría Dios con él? ¿Cómo estamos actuando como creyentes nosotros cuando vemos a las demás personas? ¿Cómo actuamos? Quiero terminar, solo en este verso 1 me voy a quedar, que el hermano que me anteceda. Quiero terminar diciendo que nosotros somos crueles, hermanos, somos malos. Y bendito Dios que Dios no nos ha dado facultad de juzgar a nadie. Porque dijo, tiene la facultad de juzgar a alguien. Hoy nos reunimos con los pastores, ahí estamos con los pastores. Y todos los pastores tienen 1 o 2 hijos malos. Y los pobres
en base a una reflexión que había hecho el hermano Teo, se estaban juzgando y se sentían malos padres. Y les digo yo, no sean crueles con ustedes, no sean crueles. Y les dije, este es un reto, yo no sé qué tan maduro espiritual sean ustedes, pero para algunos puede ser algo terrible. Pero Dios era el Padre perfecto, ¿sí o no? Dios era el Padre perfecto. Y creó un par de hijos para Él, Adán y Eva. Los creó perfectos, ¿no es cierto? Y los creó en un lugar perfecto, ¿no es cierto? Pregunto, ¿fallaron o no fallaron? ¿Falló Dios como Padre? Muchas veces nosotros, hermanos, no tenemos que llevar la culpa de la maldad de nuestros hijos por sus fallos. Es fácil acusar, si Dios era un Padre perfecto, ¿cómo no pudo ser tan poderoso para que sus hijos no fallaran? Y fallaron vilmente. Y les dije, ¿cómo entonces unos padres imperfectos en un ambiente imperfecto podríamos tener hijos perfectos? Difícil. No podemos ser tan crueles con nosotros. Estamos obligados a orientar a nuestros hijos, a educarles, pero al final será la gracia de Dios con ellos, hermanos. Y no nos acusemos nosotros. Usted ha hecho lo que ha podido y lo que Dios le ha permitido. Hasta ahí. Pero usted debe ser libre de sus cargas. Los jóvenes toman sus propias decisiones y no le preguntan a usted. Usted los cargue con esas decisiones. Dios nos dijo, bueno, yo me equivoqué. ¿Y saben lo que hizo Dios? Abrir oportunidad para sus hijos. Es lo que debemos de hacer nosotros. Abrir oportunidad para nuestros hijos. Con los brazos abiertos. Si ellos vuelven, pues apoyémoslos con los brazos abiertos, hermano. Pero no nos vamos a acusar de una carga que no es solo nuestra. Al final, un par de pastores me agradeció y me dijo, ¿sabes? Tiene toda la razón. Porque ellos se torturan culpándose por la situación que los hijos tienen. Pero si así fuera, hermano, no creeríamos en la soberanía de Dios, sino que creemos que lo que nuestros hijos son es gracias a nosotros. Y yo creo que esto está bajo el control de Dios. Termino diciendo, como le digo a mi esposa a veces, las cosas marchan como debieran. Dios tiene el control. Amén. Amén.